Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan. Es un placer saludarlos, como siempre, como cada miércoles en Genetic Talk. Y bueno, estamos muy contentos en Genetics porque tenemos una presentación realmente muy interesante para el contexto que tenemos hoy en día sobre COVID-19 y particularmente en un área que creo que nos interesa a todos y si no nos debería de interesar, que son las vacunas precisamente. Y en este sentido, pues decidimos invitar a dos especialistas, primeramente a la doctora Gabriela Ramírez y posteriormente nos platicará el doctor Marco Antonio Morquecho. Les voy a dar una breve semblanza de la doctora Gabriela, quien me precio de conocer y de que me consta que es una excelente profesional, una gran inmunóloga y un ser humano incluso mejor. Entonces, una breve reseña de los dos podríamos hablar un buen rato, pero voy a tratar de ser muy breve para pasarles los micrófonos precisamente a los expertos. La doctora Gabriela Ramírez Vélez, ella es coordinadora actualmente de la carrera de QFB en la Universidad La Salle. Cursó su doctorado en el programa de doctorado directo en ciencias biomédicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado proyectos de investigación en la Unidad de Investigación Médica en Enfermedades Autoinmunes en el Hospital de Especialidades de Centro Médico Siglo XXI. Es editora asociada del Boletín Médico del Hospital Infantil de México y ha participado en proyectos en la Unidad de Investigación Médica en Farmacología y en el Instituto Nacional de Salud Pública de Cuernavaca, en Morelos. También tiene experiencia trabajando como coordinadora de estudios clínicos para Worldwide Clinic Trials. Es decir, no solamente es literalmente una especialista con grado de doctorado en inmunología, sino que es un especialista en ensayos clínicos y ya que ni decir de las vacunas y de enfermedades como COVID-19. Y por otro lado, también tengo el honor, el orgullo de poder contar entre los invitados al doctor Marco Antonio Morquecho León. El doctor es egresado de químico bacteriólogo parasitólogo en la querida Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN. Él es maestro y doctor en ciencias, ambos grados obtenidos en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y bueno, tiene experiencia también como catedrático universitario, es docente actualmente en la Universidad Anáhuac, México. Es profesor de biología celular, fisiología celular, ecología humana y fisiología general. Entonces, tenemos el placer de tener a dos grandes especialistas el día de hoy. Les quiero agradecer muchísimo a ambos. Entonces, vamos a empezar con la doctora Gaby, que nos va a platicar justamente de la inmunología, los procesos inmunológicos de este virus SARS-CoV-2. Les pido, por favor, en la parte de abajo van a ver un área que dice preguntas y respuestas y chat. Pueden colocar ahí sus preguntas, todas las dudas que les vayan surgiendo. Al final de ambas pláticas vamos a proceder, en lo que el tiempo nos permita, a contestar todas las que podamos. Doctora Gaby, bienvenida, muchas gracias y te cedo pantalla y micrófono. Muchísimas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Voy a compartir la presentación. Listo, ¿ya se ve? Sí, se ve perfecto, doctora. Perfecto. Bueno, pues voy a comenzar. Muchísimas gracias por la invitación nuevamente, Rodrigo. Y pues como les comentaba, les voy a platicar un poco acerca de la inmunología del SARS-CoV-2. Sabemos que este virus, pues el SARS-CoV-2 de la familia de los coronavirus, es el causante de la enfermedad COVID-19, que pues desde el reporte del primer caso en Wuhan el año pasado, a fines del año pasado, pues también fue considerado o fue declarado como una pandemia mundial por parte de la OMS en marzo de este año. Y pues ya llevamos alrededor del mundo más de 31 millones de casos y de hecho esta semana ya llegamos al millón de muertos en todo el mundo, ¿no? Entonces, esto nos habla pues de la gravedad de esta situación y de la necesidad que tenemos de, pues, de hallar una vacuna que sea segura y eficaz.
El genoma del SARS-CoV-2 pues es relativamente sencillo, consta de 30 pares de bases. Es un virus de RNA sencillo positivo y se han identificado 10 marcos de lectura, de los cuales el ORF1AB codifica una proteína que genera 16 proteínas no estructurales y 4 proteínas estructurales, la proteína spike o espiga, la nucleocápside, la envoltura y la membranal. De estas, pues me voy a enfocar un poco más en la proteína espiga o spike, debido a que este es el sitio de unión que reconoce al receptor dentro de en las células del huésped, que es el receptor de la enzima convertidora de la angiotensina 2 o la AC2. Entonces, pues cualquier desarrollo de una vacuna tendría que ir enfocado en bloquear la unión de la proteína S con el receptor AC2. Este coronavirus también tiene una particularidad con respecto a otros miembros de su familia, que es un sitio adicional de corte para furina y que vamos a ver más adelante, pues que se cree que puede influir en su alta contagiosidad. Ahora, me gustaría comentarles que de la mayoría de los virus respiratorios, los que se concentran en las vías respiratorias superiores suelen ser altamente contagiosos, pero no provocan enfermedades tan graves. Tal es el caso como el virus de la gripe estacional, que tiene una tasa de letalidad del 0.1% y alrededor de 1.000 millones de infectados totales al año. El virus del SARS-CoV-1, que es de la misma familia de este que estamos padeciendo ahora, que surgió en 2002, se aloja más bien ya en los pulmones, en los alvéolos, por lo tanto es menos contagioso, pero provoca una enfermedad más grave. Tenemos una tasa de letalidad del 10% y alrededor de 8.000 infectados en 6 meses. Ahora, este coronavirus, este nuevo coronavirus SARS-CoV-2, se puede alojar tanto en las vías respiratorias superiores como en los alvéolos y provoca una enfermedad muy contagiosa y a la vez también pues que llega a ser bastante grave, incluso letal. Tiene una tasa de letalidad del 0.5 al 1% y pues actualmente llevamos en mayo, que son estos datos que tengo aquí, pues de casos confirmados 3.8 millones alrededor del mundo en 6 meses, ¿no? Ahora, esta proteína S, hablándoles como les decía, pues ha sido comparada incluso con el monstruo de la serie de ciencia ficción de Stranger Things, el Demogorgon, debido a que es, como les digo, tiene como blanco el receptor de la enzima convertidora en angiotensina 2 y tiene la particularidad de este nuevo coronavirus de tener una afinidad alrededor de 10 a 20 veces más que otro miembro de su especie, que es el SARS-CoV-1. Entonces, pues de esta manera es como una proteína mucho más voraz, ¿no? Es por esto la comparación con este monstruo de la serie Stranger Things. Entonces, pues platicándoles un poco acerca de esta infección, pues tenemos el coronavirus a través de su proteína S o proteína espícula o espiga, reconoce el receptor AC2. Para que el coronavirus pueda realmente fusionarse con esta célula huésped e infectarla, necesita tener un corte por las enzimas conocidas como catepsinas o proteasas de serina transmembranales. Entonces, esta proteína S debe de ser cortada para poder activar al virus. Una vez que se corta esta proteína S, el virus ingresa y libera dentro de nuestra célula sus ácidos nucleicos, en este caso su RNA, y utiliza la maquinaria de la célula huésped para poder producir sus proteínas y generar más copias del mismo. Entonces, estas copias pues después son liberadas al medio extracelular y son las que posteriormente van a ir a infectar a otras células sanas. El hecho de que este SARS-CoV-2 tenga un sitio adicional de corte para furina me confiere una mayor contagiosidad, debido a que, digamos que estas nuevas células o nuevas copias del mismo que se están generando, antes de salir, la furina, que es una enzima que está presente en todas las células, es ubicua, ya puede hacer el corte de la proteína S y entonces los viriones ya saldrían de una manera, como decirlo, preactivada. Es como si nosotros tuviéramos una granada y le quitamos el seguro y entonces pues esta ya estaría lista para explotar, ¿no? Entonces, este primer corte por furina permite que la proteína espícula inicie la fusión de la célula infectada con otra célula sana. Esto permite que el virus pase de una célula a otra sin exponerse a los anticuerpos del exterior. Entonces, por eso es tan importante pues, que nosotros estudiemos más estas respuestas para poder generar alguna protección por parte de anticuerpos, ya sea una vacuna o una terapia pues, por algún anticuerpo monoclonal. Ahora, les comento un poco acerca de la inmunología del SARS-CoV-2.
Sabemos que pues la inmunología tiene dos grandes ramas, que es la inmunidad innata, que es la primera que ingresa, la primera línea de defensa que tenemos, y la inmunidad adaptativa. El virus, a través de la transmisión respiratoria por gotículas que se dan a través de cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos, ingresa en nuestras vías respiratorias y se va, como decíamos, hasta los alveolos. En los alveolos, pues el virus infecta a los neumocitos de tipo 2 en la manera en la que comentamos anteriormente, y estos viriones que produce, pues van a generar un aumento en este proceso inflamatorio que se está llevando a cabo, en donde los nuevos viriones pues van a infectar a más y más neumocitos y producen una mayor cantidad de células o exacerban esta infección. En un primer momento, pues este proceso inflamatorio que se está desarrollando genera la producción de interleucinas proinflamatorias como interleucina 1, 6 y TNF-alfa. Y estas interleucinas o citocinas van a provocar un aumento en la vasodilatación y un aumento en la permeabilidad vascular de los vasos sanguíneos que se encuentran rodeando a los alveolos. Esto provoca la salida por diapedesis de células del sistema inmunitario, tales como neutrófilos y macrófagos, que una vez en los alveolos liberan el contenido de sus enzimas, dañando, como eso no es una respuesta pues como tal tan dirigida hacia el virus, no tenemos un canal que pueda dirigir estas enzimas únicamente hacia el virus, pues también puede diseminarse y puede dañar a células del endotelio sano circundantes, pues que a la vez están recibiendo estas especies reactivas del oxígeno y estas proteasas, y pues sufren un daño, se rompen y se liberan otros inductores de este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces, pues al tener un aumento de esta vasodilatación, no solamente estamos permitiendo la salida de estas células del sistema inmunitario, sino que también estamos permitiendo la salida de proteínas y de agua, lo que provoca uno de los síntomas más característicos de COVID-19, que es el edema alveolar. También, pues, la acumulación de todas las interleucinas, del virus y de las células en los alveolos, pues, provoca la tos. El edema alveolar también pues, puede dar lugar a un aumento en la tensión superficial y una disminución en la presión de oxígeno. El aumento en la tensión superficial también puede llevar a un colapso alveolar, lo cual puede disminuir el intercambio gaseoso y aumentar el trabajo respiratorio, lo cual pues, puede generar una disnea. La disminución en la presión de oxígeno puede ser detectada por quimiorreceptores presentes en el sistema nervioso central, y esto puede provocar también una taquicardia y una taquipnea. Y también, por otra parte, la interleucina 1 que se está secretando viaja de manera endocrina hacia el sitio termorregulador del hipotálamo, que se encuentra aquí en el cerebro, en el encéfalo. Y esto provoca un aumento en la temperatura corporal, lo que nos da otro síntoma característico, que es la fiebre. Y finalmente, pues todo este proceso exacerbado podría conducir incluso a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémico, lo cual puede provocar una disminución en la presión sanguínea, el volumen sanguíneo y una falla multiorgánica que podría conducirnos a la muerte. Hablando específicamente de la inmunidad innata, una de las principales citocinas de las que vamos a hacer uso o echar mano para combatir al SARS-CoV-2 es el interferón de tipo 1 o interferón alfa-beta, que son producidos a través de la vía de señalización conocida como JAK-STAT. Y la particularidad que tiene esta citocina es que es capaz de eliminar al virus en su etapa intracelular sin la consecuente eliminación de la célula, como ocurriría con otras células del sistema inmunitario como los linfocitos NK o los linfocitos CD8 positivos. Además, esta citocina puede crear un estado antiviral en otras células que aún no han sido infectadas. A través de su producción es captada por las células que aún no han sido infectadas, y digamos que activa la producción de las proteínas antivirales que nos pueden ayudar a combatir al virus incluso antes de que llegue a esta célula. Entonces, en el momento en el que este virus quiere hacer la infección, esta célula pues ya cuenta con proteínas para poder combatirlo de una manera más eficiente. Ahora, en nuestro sistema inmunitario pues también contamos con células como los macrófagos y las células dendríticas, que son conocidas como presentadoras de antígeno. Estas células tienen el papel de captar a los antígenos, procesarlos y presentar un pequeño péptido a los linfocitos T, que son naïve o vírgenes, para que estos se diferencien hacia células CD8 positivas que nos van a apoyar con la producción de interferón gamma, proteínas antivirales, o a CD4 positivas, que son conocidas como células cooperadoras, que literalmente nos van a ayudar a producir citocinas que van a apoyar al linfocito B en este proceso de producción de anticuerpos. Lo que nosotros queremos hacer o que nosotros queremos llegar es a tener una producción de anticuerpos neutralizantes y de tipo IgG para que esto sea una respuesta
eficiente. Pero, pues bueno, cuando este proceso está exacerbado, esta producción de citocinas puede convertirse en una tormenta de citocinas y provocar casos de hiperinflamación como los que vimos en la diapositiva anterior. Ahora, todo esto, esta interacción del linfocito T con el linfocito B, idealmente debe de llevarse dentro de un ganglio linfático secundario. Los ganglios linfáticos tienen este tipo de arquitectura en donde podemos ver que las células azules son los linfocitos B, que se están aglomerando como en folículos, y los linfocitos T, que son las células amarillas, se colocan en el exterior. Cuando se da esta interacción del linfocito T con el B, esto es la señal para el linfocito B para que ingrese una reacción de centro germinal que se lleva a cabo dentro del folículo. Y esta reacción es muy importante debido a que le confiere al linfocito B capacidades para mejorar la afinidad de su región variable para reconocer al antígeno. O sea, lo hace mucho más afín al antígeno en cuestión. Y además, aquí hay algo muy interesante, que es que se lleva a cabo otra interacción de un linfocito B con un linfocito T específico y residente del folículo, que se llama linfocito T folicular. Y es el que le da la señal al linfocito B para poder hacer el cambio de isotipo o el switch de clase para que nosotros podamos generar una inmunoglobulina IgG que es más específica, y además le da las señales para poderse dividir en una célula plasmática productora de anticuerpos en este momento y también de una célula de memoria. Esto es muy importante pues porque nosotros queremos tener una respuesta que haya generado memoria para cuando volvamos a entrar en contacto con el antígeno, estas células de memoria sean las que entren en acción y pues nos den una respuesta de una manera mucho más rápida. Hay algo muy interesante que quisiera compartirles. Hay varios estudios que muestran que los pacientes con COVID-19 no generan una respuesta humoral de larga duración. Sí tienen anticuerpos IgG, pero no los generan de larga duración. Y bueno, también se ha observado, aún en pacientes con enfermedad grave en los cuales la carga viral pulmonar es muy evidente, que no tienen centros germinales. Estos centros que les comentaba, esto se cree que puede ser debido a la gran cantidad de citocinas como TNF-alfa y a la respuesta de linfocitos B con un cambio de isotipo extrafolicular, es decir, que no se está llevando a cabo dentro del folículo. Aquí les muestro, por ejemplo, en la parte superior, una imagen de un corte de un ganglio linfático secundario pulmonar de un paciente que falleció de COVID, está teñido para microscopía confocal, y pues no podemos identificar ninguna de estas zonas de los folículos que yo les mostraba en un dibujo, ni de las zonas de los centros germinales. Y como comparación, pues en la parte de abajo igualmente les muestro esta tinción para microscopía confocal de un nodo linfático de un paciente que murió por causas ajenas a COVID, en el cual sí podemos identificar estas zonas azules, que son los folículos, y las zonas amarillas, que son los centros germinales, que son los que están llevando a cabo la especialización de estos linfocitos B. Entonces, pues esto tiene que ser algo que nos dé un foco rojo y que tengamos que ponerle atención para poder generar una respuesta efectiva. Ahora, pasando un poco hacia las vacunas ya, pues las vacunas, desde las primeras observaciones que hizo el médico inglés Edward Jenner en el siglo XVIII, hasta ya la formalización de este concepto 100 años después por parte de Louis Pasteur, pues han venido a mejorar nuestra vida de una manera muy importante, ¿no? De hecho, pues la esperanza de vida aproximada de un hombre en el siglo XIX en el siglo XVIII, perdón, era de 35 años, y en el siglo XIX y lo que llevamos del 20 aumentó hasta 85 años. Esa diferencia, pues evidentemente no puede atribuirse completamente a las vacunas, pero sí han contribuido en gran parte a ello, ¿no? Entonces, pues aquí les muestro nada más algunos ejemplos del tiempo que ha llevado desarrollar vacunas seguras y efectivas con ciertas enfermedades pues de interés sanitario. Mencionar también que a pesar de todo este esfuerzo que se ha hecho, pues apenas tenemos 26 enfermedades que ya cuentan con una vacuna segura y efectiva. Entonces podemos ver, por ejemplo, la vacuna del polio llevó 20 años desarrollarse, la del sarampión 9 años, rotavirus 22, malaria 31, el virus del papiloma humano 15 años. E incluso hasta ahora, pues aún no tenemos una vacuna segura y efectiva para el VIH ni para el virus del Zika. Comentarles también que la vacuna del ébola fue la que se realizó en un tiempo récord y ese tiempo récord fue de 4 años. Entonces eso pues nos puede dar una idea, ¿no?, de dónde estamos parados ahora. No les voy a contar todo el proceso que tiene que llevar una vacuna para llegar desde su conceptualización hasta su fabricación,
porque me parece que eso es asunto de otra plática. Pero bueno, simplemente mencionarles que llevan una fase exploratoria, una fase preclínica, donde se hacen los estudios in vitro, y una fase de estudios clínicos, fase 1, fase 2 y fase 3, hasta su sometimiento para la revisión y aprobación por parte del organismo regulatorio nacional. Este proceso puede llevar entre 10 y 15 años y hasta después de eso puede iniciar su manufactura. Ahora, en un estado de emergencia como lo que nos encontramos actualmente, que es la pandemia por COVID-19, estas fases tienen la posibilidad de sobrelaparse, es decir, la fase de la aprobación y revisión por parte del organismo regulador puede sobrelaparse con la fase de estudios clínicos y a su vez también puede iniciar la fase de manufactura rápida al mismo tiempo que se está haciendo la revisión. Todo esto, pues, de todas formas lleva un tiempo que pues nos llevaría hacia finales del año 2020 en el mejor escenario o mucho más allá, ¿no? Y pues todo esto tiene el objetivo de que los candidatos a vacuna puedan obtener la autorización de uso de emergencia o EUA por sus siglas en inglés. Hasta ahora el único que lo tiene pues es la vacuna Sputnik 5, que es la vacuna rusa. Y de manera muy rápida también quisiera comentarles algunas de las plataformas en las que se están diseñando vacunas para SARS-CoV-2, sus ventajas y desventajas. Por ejemplo, la vacuna que está llevando a cabo en plataforma de RNA, por Moderna, Pfizer, por ejemplo, no existen vacunas que estén realizadas en esta plataforma. Sus ventajas es que no necesitan virus infecciosos y son de rápida producción, pero como desventaja tienen una alta reactividad y son poco estables, por lo cual la cadena fría pues es esencial en este tipo de vacunas. Las vacunas de DNA por parte de Inovio no necesitan virus infecciosos, también son muy estables y ya se han probado contra SARS en humanos, pero su gran desventaja es que requiere de una electroporación, que es un proceso adicional a la inyección del antígeno para absorber el DNA. Como comentario personal aquí quisiera decirles que ninguna de estas vacunas tiene el peligro, porque ni siquiera tiene la capacidad de atravesar la membrana nuclear, y mucho menos tiene igual la capacidad para integrarse a nuestro genoma y modificarlo de ninguna manera, ¿no? Todo esto es un proceso delimitado por dosis, en la cual pues nada más se está imitando literalmente el mecanismo de cualquier virus, que como ya vimos, los virus inyectan su material genético hacia nuestra célula, y utilizan momentáneamente nuestra maquinaria para producir sus proteínas. Es exactamente igual de esta manera las vacunas. No hay ningún peligro de que nosotros, de las vacunas puedan modificar este genoma, ¿no? Ese es un mito que se ha generado que es completamente falso. Entonces, pues también tenemos plataformas de proteínas recombinantes, vectores virales, ya sea replicativos y no replicativos, vectores vivos atenuados y virus inactivados. De todas estas plataformas sí ya tenemos experiencia con ciertas vacunas que ya están probadas y que se están aplicando. Por ejemplo, las de vectores virales replicativos y no replicativos, que es el ejemplo de la vacuna famosa esta de AstraZeneca. La ventaja es que no necesitan virus infecciosos, pero como desventaja la inmunidad del vector podría disminuir su eficacia siendo que sea un vector viral replicativo. En caso de virus vivos atenuados, pues ya son usadas con varias vacunas con licencia. Tenemos la del sarampión, paperas, rubiola y varicela, pero como desventaja sus pruebas de seguridad deben de ser muy extensas y el generar clonas atenuadas genera tiempo. Y bueno, finalmente vacunas de virus inactivados como el que se está llevando a cabo por Sinopharm y Sinovac. Ya tenemos pruebas en humanos para SARS-CoV-1 de este tipo de vacunas, pero pues necesitan grandes cantidades de virus infecciosos y es un peligro potencial para personas con problemas de la salud. Aquí nada más es para que vean de manera gráfica, pues más o menos cómo vamos en estos estudios, ¿no? De los candidatos a vacunas, tenemos 201 en fase exploratoria, 87 en fase preclínica, 10 en fase 1, en fase 2, 3, y en esta fase 3 también tenemos 6 vacunas actualmente de todo este tipo de plataformas. Ahora, pues ya nada más para comentarles finalmente en dónde estamos parados, ¿no? En esta carrera de la generación de la vacuna. Tenemos la vacuna Sputnik 5, que es en una plataforma de adenovirus. Es la única que hasta ahora tiene esta autorización de uso de emergencia o EUA. De hecho, pues ya también inició sus estudios de fase 3 y pues esperamos buenos resultados de ella para poder ya iniciar su aplicación. En fase 3 tenemos una gran cantidad de vacunas como la de BioNTech y Pfizer, que podrían estar recibiendo su potencial EUA en octubre.
Como comentario, esta vacuna, en lo que lleva de las pruebas, ha resultado ser inmunogénica, genera anticuerpos neutralizantes 1.8 y 2.8 veces los del suero convaleciente y tiene efectos adversos pero no severos. La vacuna de Moderna, también hecha en RNA mensajero, podría estar obteniendo su EUA en noviembre. Y esta vacuna genera anticuerpos neutralizantes cercanos o mayores que el suero convaleciente. La famosa vacuna de Oxford y AstraZeneca podría estar recibiendo su EUA antes del final del año 2020, aunque creo que esto pues ya se retrasó un poco por la presencia de 2 reacciones adversas severas que se identificaron. Pero esa vacuna ha probado producir linfocitos T específicos contra la proteína S e IgG anti-S en un 91% de los participantes o de los voluntarios que la recibieron. Finalmente, pues también la vacuna de Sinovac, por ejemplo, muestra una seroconversión en el 90%, aunque se ha probado en muy pocos individuos y tiene una baja actividad neutralizante. En fase 2, la principal que tenemos es la de CanSino Biologics, que está hecho también en un vector de adenovirus. Y esta vacuna muestra una seroconversión a IgG, linfocitos T, CD4 y CD8 positivos, aunque pues presenta reacciones adversas en un 9% de la población, por lo cual pues es un poco complicado, ¿no? que podamos tener esta vacuna. Y en fase 1 pues también tenemos varias vacunas que se están probando, tenemos la de Johnson & Johnson, la de Sanofi, la de Merck, pero todas estas vacunas, en el mejor de los casos, como podemos observar, estarían obteniendo su potencial EUA o autorización de uso de emergencia en el primer cuarto del año 2021. También debe de quedarnos claro que esta EUA pues es un permiso especial que se les da a ciertas vacunas después de haber superado estudios de seguridad, pero pues no para que sean aplicadas ya a toda la población, sino pues para ciertos grupos vulnerables y por ejemplo personal de la salud, ¿no? Y finalmente, en fase preclínica pues tenemos una vacuna de Novartis hecha en un vector viral adeno asociado que pues apenas está en esta fase 1. Y finalmente, pues como conclusiones, les comento que a la fecha se están estudiando 321 vacunas contra SARS-CoV-2, 9 en fase 3, con plataformas diversas, teniendo como blanco terapéutico la proteína S. Los estudios iniciales indican inmunogenicidad de varias, hay producción de anticuerpos neutralizantes y generación de linfocitos T, CD4 y CD8 específicos, aunque algunas presentan efectos secundarios que habría que evaluar. Y finalmente, pues también es necesario estudiar la ausencia de centros germinales en pacientes con COVID, para poder generar terapias que puedan mejorar y prolongar la respuesta inmunitaria humoral. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Doctora, muchísimas gracias. Súper interesante. Pongan ahí sus preguntas, por favor, la parte de abajo, en los chats que tenemos varios. Trataremos de darles lectura. Y pasamos con el doctor Marco. Doctor, adelante, todos tuyos, cámaras y micrófonos. Buenas noches. Bueno, les comparto la presentación. Es una presentación cortita, bastante más básica, digamos, que la de la doctora Gaby. Entonces, bueno, para empezar, yo he estado un poquito relacionado con el tema del SARS-CoV-2 casi desde que empezó, sobre todo porque en las clases que doy de ecología humana, muchas veces tocamos los patógenos que están dentro del programa de la asignatura, son patógenos que son muy peligrosos. Entonces, a mis alumnos yo siempre les digo, o siempre les decía, que en cuestiones, por ejemplo, de la siguiente pandemia, antes de que nos enteráramos de esta, incluso, probablemente iba a saltar algún virus o iba a haber algún virus relacionado, por ejemplo, con la viruela, no la viruela humana, sino la viruela en simios, etcétera, que pudiera en algún momento causar una pandemia. Estaba muy fuera del radar y muy fuera de toda proporción el hecho de que hubiera una nueva cepa tan patógena y tan infecciosa o tan contagiosa de coronavirus. Ya habíamos tenido 2 avisos. Habíamos tenido el aviso del SARS-CoV-1 y el aviso del MERS. Estos virus eventualmente fueron contenidos. De hecho, hubo muy pocas personas infectadas con respecto a lo que tenemos ahora. Como bien comentaba la doctora, ya tenemos millones de infectados y ya llegamos al millón de fallecimientos por este virus. Y el esfuerzo que se está haciendo y el hecho de que estemos encerrados esperando a que haya una vacuna es justo
obedece mucho a que este virus de alguna manera se ha vuelto un superpatógeno. Es muy contagioso y es mortal en un porcentaje relativamente alto de pacientes. En México, por ejemplo, el porcentaje se acerca al 11% de mortalidad o de letalidad, y esto pues obviamente es alarmante. Retomando un poco la plática anterior, les voy a comentar la estructura del virus. Entonces el virus, como sabemos, es un virus que tiene un genoma de RNA positivo. Esto quiere decir que el RNA es prácticamente un mensajero. De hecho, está prácticamente maduro, solamente le falta el cap en el 5' y esto lo pone un marco de lectura, o una proteína que tiene un marco de lectura, tiene su propia metilasa. Entonces puede poner el cap y además codifica para una cola de polias. Entonces es un genoma que está listo para ser traducido. Además, este virus está compuesto, o también tiene una nucleoproteína, que estamos viendo en estas esferas azules, una glicoproteína transmembranal, que es la glicoproteína de la envoltura, o glicoproteína E, la bicapa lipídica que se roba de las células que infecta y que eventualmente va a terminar por insertar sus proteínas ahí. La proteína M, que es una proteína de matriz, también está insertada en la membrana, y esta, que es la más importante, que es la proteína S, o la espícula, que es la que reconoce el receptor, que es la enzima convertidora de angiotensina tipo 2. Esta espícula que estoy aquí enfatizando en el círculo es la responsable de que este virus esté afectando no solamente las vías respiratorias superiores, se pega en la lengua, se pega en la esclerótica, se pega en el tracto nasal, por ejemplo, y todavía pasa hacia el tracto respiratorio, hacia las vías respiratorias inferiores, y esto va a causar o causa una inflamación severa. Por ahí les haré un comentario al respecto, no solo de la tormenta de citocinas, sino también de la tormenta de bradicininina, que es un componente que se ha descubierto recientemente. Y finalmente, pues la replicasa, que no trae preformada el virus, sino que la traduce directamente en la célula hospedera, y esta replicasa es una polimerasa de RNA dependiente de RNA. Esta actividad catalítica no la tiene ninguna enzima en una célula humana, en ninguna célula animal, es específica del virus y la necesita para poder replicarse. La estructura, entonces, les decía, es un RNA mensajero de 30,000 nucleótidos que estamos viendo aquí. Lo que vemos en esta primera flecha en rojo que les estoy marcando es el primer marco de lectura que tiene. Este marco de lectura contiene 12 proteínas, muchas de ellas son no estructurales, o sea, no forman parte de la cápside, sino son principalmente la polimerasa, que está aquí marcada en el marco de lectura, o mejor dicho, en el gen 12, y también tenemos algunas otras actividades enzimáticas o algunas otras actividades de las proteínas que son súper interesantes. Ahí está la replicasa. Además tiene algunas fosfatasas de nucleótidos que le ayudan al virus a hacerse de los ladrillos, digamos, para poder construir su genoma. También tiene una helicasa, se ayuda a sí misma a desenrollar las hebras positivas y negativas de su RNA para poder replicar más copias. Tiene 2 proteasas muy importantes para los mecanismos de patogenicidad, una endorribonucleasa, una 2-O-ribosa metiltransferasa. Esta es la que justo transfiere le pega el metilo al extremo 5' y hace que este genoma se vea como un RNA maduro. Y todavía, y esto es sumamente interesante, se ha encontrado a últimas fechas que de todas estas proteínas que están por aquí en los marcos de lectura intermedios, hay algunas represoras de la expresión de la ECA, de la enzima convertidora de angiotensina, de la 1, o sea, de esa que corta la angiotensina 1, angiotensina 2 la convierte en un octapéptido activo, y esta sería responsable de inactivar a otra molécula o otro mensajero químico que lo que hace es la bradicinina, que lo que hace, entre otras cosas, es inducir la acumulación de ácido hialurónico en los pulmones, y además induce la contracción del músculo liso en los alveolos, en las vías aéreas, perdón, en los bronquios. Esto estaría aportando a lo que les comentaba hace rato, la tormenta de bradicinina. No solamente estaríamos hablando de una tormenta de citocinas, que ya comentó la doctora, sino también de bradicinina. El hecho de que haya, por ejemplo, una gran cantidad de ácido hialurónico en los pulmones implica
que el ácido hialurónico esté acumulando una gran cantidad de agua. El ácido hialurónico tiene la capacidad de absorber por cada gramo 1 kilogramo de agua. Entonces, lo que está haciendo es una matriz superacuosa, supergelatinosa dentro de los pulmones, y esto obviamente está aportando para la severidad de la enfermedad. Además, no solamente reprime a la ECA. ¿Y por qué es importante esto de la ECA? Porque la ECA corta la bradicinina y esto estaría deteniendo la tormenta de bradicinina. Como está reprimiendo la expresión de la ECA, está activando al mismo tiempo la expresión de la ECA2, o sea, está activando la expresión de sus receptores para favorecer el pegado y después la entrada del virus hacia las células que está infectando. En esta imagen lo que estamos viendo es justamente la amplificación del marco de lectura 2, en donde está codificada la espícula, que estamos viendo aquí en verde. Esta espícula tiene un sitio de corte polibásico, que justo, como decía la doctora, este sitio es el que hace que el virus sea más contagioso. Y entonces, lo que estamos buscando es, de alguna manera, neutralizar la unión del virus a través de la espícula con su receptor, o bien inducir alguna respuesta inmunológica que termine con la fase infectiva. Y bueno, los otros marcos de lectura se han descrito como las proteínas estructurales, por ahí tenemos la E, la M, la N, etcétera, pero estas son los componentes más importantes. Dentro de la inmunización podemos ver diferentes tipos de inmunización a lo largo de nuestra vida. Lo primero que tenemos, la primera inmunización que recibimos, es una inmunización pasiva. Esto es casi siempre a través del calostro de la madre. La madre nos aporta mediante la leche materna tanto inmunoglobulinas A como inmunoglobulinas M e IgGs. También nos puede transferir linfocitos B y linfocitos T para protegernos. No son nuestros, pero nos los presta en el calostro. Y el otro tipo de inmunización pasiva que se utiliza mucho, por ejemplo, cuando hay algún veneno, casi siempre se utilizan los antivenenos o los sueros antivenenos con sangre de caballo, que están generando una gran cantidad de anticuerpos contra las toxinas de los venenos, por ejemplo, de alacrán o de serpiente, y estos son inmunización pasiva. Se le da un plasma de caballo al paciente y esto neutraliza la toxina antes de que genere el daño. En el caso del SARS-CoV-2, hemos visto que se ha utilizado mucho y en casi todo el mundo se han reportado casos en donde se utiliza el plasma convaleciente que proviene de la sangre de enfermos que se han recuperado y que pudieron generar una respuesta inmunológica. Se obtiene el plasma y a partir de ese plasma pues tenemos inmunoglobulinas que eventualmente podrían neutralizar al virus. Se le podrían pegar y entonces no lo dejarían entrar a las células, evitarían el desarrollo de la enfermedad. Dentro de la inmunización activa, vamos a tener 3 diferentes tipos de vacunación. Los 2 clásicos, que son los de patógenos muertos o inactivados, muertos en el caso de bacterias, por ejemplo, e inactivados en el caso de virus. Recordemos que el virus no está vivo, está activo o inactivo. Entonces se pueden inactivar, por ejemplo, con calor o con frío o con alguna sustancia, por ejemplo, formalina. Tenemos entonces que los patógenos se pueden inactivar o se pueden matar. Tenemos la otra inmunización activa clásica, que es la que implica patógenos vivos o activos, en el caso de los virus, que están atenuados o que no son virulentos. Entonces, por aquí tenemos este tipo de patógenos que sí están activos, que sí pueden ser infecciosos, pero que en realidad son bastante malos para causar la infección, pero que tienen todos los componentes en la superficie, todos los antígenos de superficie que van a evocar una respuesta inmunológica y que probablemente den memoria. Y finalmente tenemos las nuevas tecnologías, las que están utilizando ácidos nucleicos con genes del patógeno. Normalmente se utiliza el gen de la proteína que está implicada en el reconocimiento. En este caso, el gen que se está utilizando es el gen de la proteína S. Y esto se está introduciendo a las células de la respuesta inmune del hospedero a través de DNA o de RNA. Cualquiera de estas estos dos moléculas podría eventualmente inducir la síntesis de la proteína dentro de las células inmunológicas y después que las presenten como un antígeno. Bueno, aquí les marqué en rojo las tecnologías clásicas y en verde las tecnologías nuevas. La siguiente, bueno, en el caso de los patógenos muertos inactivados, vamos a encontrar pues muchos ejemplos, casi todos ellos de vacunas que ya se utilizan en la actualidad.
en donde se inactivan normalmente con calor o con frío. También se utilizan fragmentos del patógeno, no solamente el patógeno completo inactivado, sino pueden ser partículas rotas o partículas lisadas de estos patógenos. Se pueden utilizar solamente las proteínas, un extracto de proteínas, por ejemplo, pueden ser incluso de origen de ingeniería genética, o sea, son proteínas que se les ha dado el gen a bacterias para que produzcan en grandes cantidades, después se extraen esas proteínas, se purifican y es la base con la que se parte para hacer la vacuna. Y también en algunos casos toxoides, esto sobre todo para bacterias, partículas semejantes al virus, o sea, un virus o una partícula viral, una cápside que esté vacía, pero esto implica que no sea replicativa. Las desventajas de este tipo de vacunas con patógenos muertos inactivados es que solo proporcionan respuesta humoral, solamente van a tener una respuesta de tipo TH2. Entonces vamos a tener linfocitos que normalmente protegen durante un tiempo no muy prolongado y después esta inmunidad se va perdiendo. También tienen la otra desventaja de que requieren dosis de refuerzo. Entonces, si estamos hablando de este panorama mundial en donde tenemos una emergencia sanitaria y necesitamos más de una dosis por persona para 7.200 millones de habitantes del planeta, podría ser algo que implica un esfuerzo titánico para poder realizar. Además, como bien decía la doctora, no solamente es la cantidad de dosis, sino cómo se transportan y cómo se conservan. La cadena de frío es súper importante, sobre todo para las nuevas tecnologías, y pueden llegar a durar muy poco o a ser poco viables o viables por muy poco tiempo. Entonces, esta es otra gran desventaja de las modernas y la desventaja, obviamente, de estas que requieren dosis de refuerzo. Y también, en algunos casos, se ha reportado que los adyuvantes que se utilizan casi siempre es hidróxido de aluminio o fosfato de aluminio o incluso algunas partículas lipídicas que forman micelas. Se ha visto que pueden evocar una respuesta alérgica en los pacientes. Entonces, también aquí hay que tomar en cuenta este aspecto. Se han reportado, por ejemplo, casos de gente que se vacuna o que se aplica la vacuna contra la influenza y de repente les provoca Guillain-Barré, por ejemplo. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de aspectos. Los patógenos vivos o inactivados o no virulentos, tienen hay varias tecnologías al respecto. Los virus híbridos se utilizan mucho, sobre todo, para tener un virus que no sea replicativo en una especie, por ejemplo, en un humano, pero sí en algún animal, y solamente se le proporciona en el virus los antígenos de superficie al sistema inmunológico para que responda, para que empiece a producir anticuerpos. Sobre todo lo que se busca es que se genere memoria. Se utiliza mucho, y esto lo veremos ya sobre el final de la plática, se utiliza mucho el adenovirus como un vector en donde podemos enseñarle al sistema inmunológico algunas de las proteínas que podrían estar presentes en el patógeno real y evocar la respuesta inmunológica. Se pueden utilizar cepas ligeramente virulentas. Esto se ha hecho a lo largo de la historia. El más conocido es el virus, la bacteria Mycobacterium bovis, que es también conocida como el bacilo Calmette-Guerin, y esta es la que se aplica en la vacuna contra la tuberculosis. No es una bacteria que sea realmente muy patógena para el humano, sin embargo, está inactivada y hay algunas reacciones que pueden ser bastante fuertes, puede dar una fiebre muy fuerte o incluso un dolor corporal muy fuerte. Otra muy clásica es obviamente el virus de la viruela bovina. Este virus, de hecho, es el origen de la primera vacuna de la historia que generó Jenner, y él encontró que la gente que ordeñaba las vacas, que estaba en contacto con las pústulas que le salían a las vacas, estaban inmunizadas contra la viruela humana. Entonces, este virus, que es también conocido como el virus Vaccinia, es un buen ejemplo de un virus poco virulento para los humanos, pero que puede evocar una buena respuesta inmunológica y una buena memoria inmunológica. Los virus también los atenuados o vivos, se pueden también seleccionar, y la selección es muy sencilla. Se utilizan sobre todo cultivos en embrión de pollo, y esto hace que eventualmente, y conforme van pasando las generaciones del virus, se van haciendo menos o van teniendo menos ventana de hospederos.
Entonces, esta ventana eventualmente se va a reducir tanto que sí pueden infectar, por ejemplo, células humanas, pero lo hacen de una forma muy poco efectiva. También tenemos virus que se vuelven o que se seleccionan gracias a la temperatura. Se pueden cultivar a temperaturas en un rango de entre 25 y 34 grados. Estos virus eventualmente que se están seleccionando van a ser menos viables cuando las personas se infecten. Nuestra sangre y nuestro cuerpo está a 37 grados centígrados, entonces van a ser menos aptos para replicarse. Y esto también los hace más viables a temperaturas bajas, y estos mutantes seleccionados después son los que se utilizan para aplicar las vacunas, que la enfermedad no sea tan severa porque el virus está en un ambiente poco propicio para ellos. Las ventajas de este tipo de vacunas es que, bueno, las desventajas, perdón, es primero que son peligrosas para personas inmunocomprometidas. Incluso una vacuna que tenga un patógeno que esté atenuado, pero que siga vivo o que siga activo, podría desencadenar una enfermedad en una persona que tiene la respuesta inmunológica suprimida. También pueden revertir el estado de alta virulencia, y esto es lo más peligroso que tienen estas vacunas. Pueden en algún momento mutar y regresar a ser muy virulentos. En el caso de SARS-CoV-2 mutó en la naturaleza y se hizo más virulento y se hizo más contagioso. Entonces esto puede pasar también con las vacunas. Es un aspecto que hay que tener en cuenta. Entonces estas tecnologías clásicas tienen otra gran desventaja: necesitan muchísimo tiempo de desarrollo. El tiempo promedio son 9 años en el desarrollo de una vacuna con estas tecnologías, y además de todo hay que cumplir a cabalidad todas las etapas del desarrollo clínico de la vacuna. Entonces, nosotros estamos en un estado de emergencia en donde lo que necesitamos es una vacuna para ayer, y esta vacuna normalmente, se está desarrollando en una gran cantidad de países con un montón de grupos diferentes a lo largo del mundo. Universidades, farmacéuticas, etcétera, están luchando por tener la vacuna lo más rápido posible. En el caso de las nuevas tecnologías, las que utilizan los ácidos nucleicos de los patógenos, pues estamos viendo aquí otra vez el virus. El virus, lo que se ha hecho es, ya sabemos la secuencia genética del virus, ya tenemos todo el genoma completo, sabemos en dónde está codificada la proteína S. Tomamos este gen por ingeniería genética y lo metemos a algunos vectores. Entonces, este gen está representando la espícula, y lo que hacemos es, en el caso del DNA, utilizar, por ejemplo, liposomas. Estos liposomas tienen que transfectarse o tienen que hacer que entren a las células del hospedero, y una vez que entran a las células del hospedero, se espera que algunas células de la respuesta inmune tomen uno de estos plásmidos y entonces empiecen a expresar la proteína, en este caso la espícula, directamente en la célula presentadora de antígeno. También tenemos los de RNA, que son los que más se están usando. Puede ser también a través de un liposoma o puede ser a través de un vector viral. Cualquiera de estos está igual liberando el genoma dentro de la célula presentadora de antígeno. Esta va a tomar el genoma o va a tomar este RNA que se genere a partir de estas tecnologías dentro de su estructura y lo va a traducir en una proteína. La proteína, pues, es la proteína S. Va a considerar esta célula como algo extraño, como algo no propio a esta proteína, y entonces la va a mostrar como un antígeno. Eventualmente vamos a tener un linfocito T no activado, y este linfocito T va a inducir una respuesta inmunológica que sea adecuada. Va a tener una respuesta inmunológica tipo TH1, o sea, no solamente va a ser una respuesta celular, sino también habrá una respuesta humoral, habrá una respuesta de linfocitos T de memoria, y también de células B, perdón, o linfocitos B que estén produciendo anticuerpos. En la actualidad, difiere un poco de los datos que tenía la doctora. Revisé esta información ayer en una página que se llama COVID Vaccine Tracker, perdón, en donde están siguiendo a todos los grupos día con día. O sea, esto lo actualizaron apenas ayer, es del New York Times, y entonces los datos pueden diferir dependiendo de la fuente, pero bueno. En la actualidad hay 136 vacunas en desarrollo. Había más hasta hace unos meses. De hecho, yo en una plática anterior que di al respecto del SARS-CoV-2, había marcado hasta 170 vacunas en desarrollo. Algunas de ellas simplemente parece que ya no están en desarrollo, que ya no continuaron con el esfuerzo.
De estas 136, 93 están en fase preclínica, o sea, están utilizando modelos animales todavía, están evaluando si estas vacunas con las diferentes plataformas o las diferentes tecnologías que se estén utilizando pueden evocar una respuesta inmunológica adecuada. 43 de ellas están en una fase clínica, perdón, con pruebas o en pruebas con humanos. 27 de ellas, 27 de las 43, están en fase 1, o sea, apenas se están utilizando grupos muy pequeños de personas, voluntarios, y lo que se busca es confirmar primero que la vacuna puede desarrollar una respuesta inmunológica. Esta fase obviamente tarda mucho tiempo en condiciones normales, estamos en una etapa o estamos en una contingencia, y esto, como decía la doctora, está traslapando o está sobrelapando las diferentes fases. Tenemos una fase 1 combinada con la fase 2 y con la fase 3, e incluso, como en el caso de Rusia y de China, ya están con la aprobación para el uso de la vacuna en grupos reducidos de la población. Entonces, en la fase 2 tenemos 14 vacunas. Esta utiliza cientos de personas, y estas personas también tienen que cumplir varios requisitos. Una de ellas, que tengan edades diferentes, que sean jóvenes, que sean adultos mayores, y también que sean de género o incluso de etnias diferentes. Esto para documentar la respuesta que pueden llegar a tener los diferentes sectores de la población y tener una muestra mucho más adecuada con respecto al desarrollo de la respuesta inmune. Y finalmente tenemos 11 en fase 3. De estas 11, muchas están asociadas, por ejemplo, farmacéuticas con el gobierno del país al que pertenezcan, y de estas se utilizan ya miles de personas con doble ciego. O sea, se les proporcionan a estas miles de personas una dosis que el que lo aplica no sabe si es el placebo o es la vacuna. Y después se sigue la respuesta inmunológica de estas personas. Esto es para asegurar que efectivamente la vacuna sea la responsable de que se esté teniendo una respuesta inmunológica adecuada y no el placebo, que no se tenga un efecto placebo. Dentro de estas, las que están más avanzadas son las de Moderna, con el NIH en Estados Unidos. Estas utilizan RNA mensajero. La vacuna se llama 1273 mRNA. Se utilizaron, ya se están utilizando 30,000 voluntarios en Estados Unidos para poder evaluar la efectividad de esta vacuna. Otra de ellas es la BioNTech Pfizer con Fosun Pharma. Esta tiene o es un desarrollo o es un esfuerzo de Estados Unidos, pero también están utilizando gente de Alemania, de Argentina y de Brasil para poder evaluar las diferentes reacciones. La de AstraZeneca, que ha estado sonando últimamente, precisamente porque causó 2 efectos adversos muy severos, que fueron una mielitis transversa. En 2 pacientes, una de ellas ya había tenido problemas al respecto, otra no. Entonces, se detuvo 2 veces, apenas hace unas semanas, el desarrollo de esta vacuna. Parece que ya reiniciaron y que están continuando con la investigación. Este es un vector viral no replicante, así que solamente se le está proporcionando a las células de la respuesta inmune el gen para que lo sinteticen, para que lo decodifiquen y formen la proteína, y después sea mostrado como antígeno. La de Johnson & Johnson, que ha venido desde atrás, o sea, la última vez que yo platiqué al respecto, Johnson & Johnson tenía o estaba en fase 1, ahora ya declaran que están en fase 3 de las pruebas clínicas, y estas también utilizan un vector adenoviral no replicante y están utilizando 60,000 voluntarios para evaluar los efectos. Finalmente tenemos esta otra, que es la de Novavax, perdón. Esta es una empresa, si no me equivoco, canadiense, y en esta empresa están utilizando proteínas adheridas a nanopartículas. No están utilizando ninguna de las tecnologías nuevas de ácidos nucleicos. Están utilizando 10,000 voluntarios y parece que tiene buenos, es de Reino Unido, perdón, no de Canadá, parece que tiene buenos resultados. Aquí les pongo el link del tracker de las vacunas. Y para terminar, también es muy importante comentarles que China y Rusia están ya utilizando algunas vacunas aprobadas para uso limitado. Esto, la OMS ha puesto una alerta al respecto de este tipo de vacunas porque no han cumplido o no han terminado las fases clínicas de desarrollo. Y esto podría llegar a tener un efecto adverso, sobre todo si se aplican a una población muy grande. Entonces, tenemos la Sputnik V.
Esta es la rusa, utiliza un vector adenoviral. Los rusos declaran que ellos estaban desarrollando una vacuna contra el ébola y a partir de la plataforma de la vacuna contra el ébola, partieron con esa misma tecnología para desarrollar contra el SARS-CoV-2. Esta está desarrollada por el Instituto Gamaleya en Rusia. Y bueno, ustedes saben que incluso la hija de Vladimir Putin ya se la aplicó. La de CanSino Bio y la Academia Militar de Ciencias China también ya está utilizada sobre todo para militares. Es un vector adenoviral no replicante. La Sinovac es un virus inactivado y estas tres que les muestro al final, Sinovac, la del Instituto de Wuhan de Productos Biológicos y la de Sinopharm están relacionadas. Las tres entidades están compartiendo información, están intercambiando información, pero todas ellas están hechas de virus inactivado, que podría llegar a tener una respuesta inmunológica temporal y que requeriría de una dosis de refuerzo. Bueno, por mi parte es todo. Creo que me fui un poquito rápido, pero bueno, sería todo. Muchísimas gracias, doctor. Pues sí, creo que lo decíamos antes de entrar en la conferencia. Nos encantaría estar aquí las horas platicando, checando artículos, viendo nueva información que además va cambiando día con día. Entonces, pues nunca nos va a bastar el tiempo, pero les quiero agradecer a los dos. De verdad, magníficas exposiciones. Se ve cuando son profesionales, cuando saben de lo que hablan, entonces siempre se agradece escuchar a gente que sabe lo que habla. Pues tenemos aquí varias preguntas. Lamentablemente por el tiempo no nos va a dar oportunidad de resolver todas a lo mejor, pero bueno, aquí tenemos una que me parece la de los 64,000, y que pues está difícil por decirlo poco, pero vamos a jugarla al adivino. Esto es para los dos. Aquí Berta Cecilia nos hace una pregunta que si alguien sabe la respuesta, pues de verdad que le damos los 64,000 y muchísimo más. ¿Cuál es la vacuna más eficiente? Entonces, doctora, a ver, con el poquito tiempo que tenemos, muy concreto, ya sé que no hay una respuesta correcta, pero uno, en cuanto a eficiencia, ¿qué estamos viendo en las vacunas? Muy puntual. Y después, ¿en dónde pondrías tu quincena, tus meses? Si tuviéramos que apostar, ¿hay alguna en la que apostarías? Primero, doctora, y luego paso con el doctor. Adelante, Gaby. Gracias. Pues sí, la verdad depende de muchas cosas, como lo comentas, pero creo que hay tres que a mí me gustan los desarrollos. Todo es la de Pfizer, la de Moderna, e incluso hasta independientemente de las reacciones que si se investigan y se determina que no son relacionadas, la de AstraZeneca, porque en cuanto a inmunología, pues lo que se busca, como les comentaba, es la generación de anticuerpos neutralizantes. O sea, lo que queremos es anticuerpos neutralizantes para que no haya otro tipo de problemas, ¿no? que se puedan desencadenar y que de verdad sea efectiva para bloquear la unión con el receptor. Y además, pues queremos que haya una seroconversión hacia IgG, que es la inmunoglobulina que nos sirve, y pues la generación de linfocitos TCD4 y CD8 positivos específicos a la proteína espícula, que es la que me parece que todas están utilizando. Entonces, pues para mí serían esas tres. Y pues igual también habría que tomar en cuenta todos los convenios y relaciones que se están realizando. Por ejemplo, la de Oxford y AstraZeneca, pues ya también tiene varios convenios alrededor del mundo. Y yo creo que cualquiera de estas vacunas que logre superar las fases de evaluación clínica, más bien va a depender de este tipo de convenios el hecho de que pueda llegar a mayor parte de la población. Entonces, creo que eso también es importante. Totalmente. Y de hecho ayer anunciaron pláticas con Johnson & Johnson, que nos decía el doctor Marco, incluso que se pueda probar en población mexicana, que sería extraordinario tener una vacuna con evidencia en población mexicana, ¿no? Doctor Marco, ¿tú dónde pones tus fichitas? Yo coincido con la doctora. Es bastante complicado el panorama, sobre todo porque estamos en pañales en algunas de estas tecnologías, entonces apenas se están probando y se están probando porque se tienen que probar. Sin embargo, por la seriedad con la que proceden las compañías, sobre todo estas farmacéuticas enormes, yo pondría o apostaría igual por la de Oxford junto con la de Moderna
y probablemente la de Johnson & Johnson, porque esta ha tenido un desarrollo muy rápido. O sea, en cuestión de 2 meses pasaron de fase 1 a fase 3, la sobrelaparon evidentemente, pero parece que la vacuna está respondiendo muy bien, o que la gente, mejor dicho, está respondiendo muy bien a la vacuna. Y esto sería una gran noticia. También apostaría, obviamente, por la que proporciona un precio más bajo, y esto no tiene nada que ver con la mezquindad o con que uno sea codo ni nada por el estilo, sino por el alcance que vaya a tener en la población. Por ahí estaban diciendo que la de Oxford iba a costar alrededor de me parece que 4 libras, si no me equivoco, una cosa por el estilo. Aquí en México de todos modos la iban a terminar vendiendo por ahí de 1,500 pesos, o sea, se iban a pasar un poquito, pero hay algunas otras que sí de plano estaban diciendo que iban a costar 50 libras o $50 por dosis, y si necesitamos un refuerzo, y si los gobiernos no ponen de su parte, y si la gente no tiene dinero para ponérselas, entonces también ahí es cuestión, me parece que era la de Oxford la que decían, se las vamos a dejar al costo de producción. O sea, lo que nos interesa es que se reactive todo, que toda la gente vuelva a tener la seguridad de salir, de rehacer su vida, o de retomar su vida, mejor dicho. Entonces también por ahí le buscaría. Totalmente de acuerdo con los dos. Hay muchas cosas que evaluar, lo del transporte red fría, lo de si es monodosis, varias dosis, etcétera. Y bueno, por último, Sisto, ¿no? Nos daría ganas de quedarnos aquí un rato más, pero por último, otra pregunta que yo creo que si la anterior era de 64,000, esta es del doble. ¿Para cuándo llegará a México? Pensando que ustedes nos dieron fechas de, de cuándo se espera una aprobación. De ahí a que la tengamos al público en general, eh, juguémosle al adivino más o menos también para que la gente que está conectada no tenga falsas expectativas de que ya ahorita en diciembre nos la van a empezar a poner. Creo que este no es el caso. Si quieres ahora tú primero, doctor. No, de hecho, eso es algo que también justo el hecho de que las vacunas, todas las vacunas se estén intentando desarrollar en un tiempo récord, al mismo tiempo implica que la gente justo se ilusione o que tenga una falsa expectativa, porque van a desarrollarse en tiempo récord, pero la distribución va a ser lenta, y también depende mucho de la cadena de frío, entre otras cosas, y del sector de la población que sea más vulnerable. En el caso de cualquier tipo de vacuna que se desarrolle, tendrían que ser primero, obviamente, el personal médico. Este tendría que ser el de primera aplicación. Después, probablemente adultos mayores, personas inmunocomprometidas, pero eso haría que se retrase la llegada al público en general. O sea, primero hay que buscar proteger a los que están más vulnerables, y después que lleguen al resto de la población. En ese sentido, el pronóstico es bastante reservado. Yo diría que a mitad de 2021, probablemente finales de 2022, estaríamos teniendo una vacuna para el público general. Y esto, pues obviamente, sí desanima, sí descorazona, porque uno ya quiere salir, uno ya quiere retomar su vida, pero es complicado. Doctora. Pues yo también le apostaría, la verdad, lo más pronto al primer semestre del año que entra. Y pues en ese sentido también me parece muy interesante esta iniciativa que se está haciendo llamada COVAX, que es como una iniciativa que involucra a líderes mundiales, fabricantes de vacunas, este sector privado, etcétera, que es como una elección para todos estos candidatos y estos desarrollos de vacunas que se están realizando. Y además es como un convenio con todos los países que han decidido formar parte de esta iniciativa para lograr digamos, creo que su meta es que al final del año 2021 se hayan repartido 2,000 millones de vacunas ya a la población en general, o que todos estos países miembros de la iniciativa hayan vacunado mínimo al 20% de su población. Obviamente, como dice el doctor Marco, iniciando por personal de salud y posteriormente personas vulnerables, pero me parece que es como una iniciativa de, pues, no es una situación de una competencia de a ver si Estados Unidos logra vacunar al 80% primero y África y otros países se quedan con 5, ¿no? Sino que es como unir a todo el mundo por un bien común, porque es el hecho de saber que no vamos a estar bien realmente hasta que todos estemos bien como planeta. Claro, claro, totalmente. Doctora, nada más así ya
¿van a ser seguras las vacunas? Porque eso es otra cosa que la gente está como muy ansiosa. Esperemos que algo que ya nos ponga nuestro médico sea seguro. Sí, definitivamente, por todas, no nos dio tiempo de profundizar, yo creo, en todas estas pruebas, a ninguno de los dos, pero la verdad es que sí, darle a todos los que están viendo y que puedan, ahora sí que pasar la voz, el hecho de que cuando una vacuna se libere, se autorice para aplicarse a la población en general, ya debe de tener todos estos estudios, entonces la verdad yo sí estaría segura pues de que no va a provocar ningún efecto adverso grave en la población, ¿no? Precisamente para eso es todo este caminito que se está llevando a cabo, que aunque se está recortando y se está sobrelapando, no quiere decir que se están saltando fases, sino que simplemente se está tratando de hacer lo más rápido posible para poder salir. Así que sí va a ser segura, ahora sí que seguramente va a ser segura cuando salga. Perfecto, bueno, echaremos muchas porras. Doctores, mil gracias por el tiempo, nos pasamos, pero creo que valió la pena el tiempo. Y bueno, a la gente que nos acompaña, reiterarles que estamos aquí todos los miércoles y la próxima semana empezamos algo que es el mes de octubre, que nosotros en Genetics es muy importante porque es el mes del cáncer de mama, ¿no? De la lucha contra el cáncer de mama. Entonces, por favor, que estén muy atentos a redes sociales. Tendremos invitados también de primer nivel como los de hoy, pero muy enfocado a esta lucha que tenemos contra el cáncer en general y contra el cáncer de mama en particular. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Gracias, doctores. Que estén muy bien. Gracias. Hasta la Muy próxima buenas noches. semana. Bye. Buenas noches. Hasta luego.